Buenos días. Bien, hoy domingo vamos a hablar de lo siguiente. Me quiero referir ahora, quiero hablar ahora de algo bastante particular, ¿verdad? Es decir, del lenguaje esotérico que utiliza la 4T, López Obrador y todo ese grupito que forman la 4T, ¿verdad? Quiero dar un punto de vista acerca de ese lenguaje inentendible que se utiliza, ¿verdad? Prácticamente esotérico, que solo ellos al parecer entienden, ¿verdad? Al menos esa idea es la idea que nos dan, de conceptos para definir sus puntos de vista, ¿verdad? Para definir sus supuestos proyectos, acciones. Es decir, que sus planes, sus proyectos los definen con un lenguaje pues incomprensible para la mayoría, porque no explican nada, ¿verdad? Solo en base a generalidades. Por eso digo yo que es un lenguaje esotérico, ¿verdad? Esotérico es solamente la secta lo entiende, o los miembros de la secta, si es que se guían por claves o lo que tú quieras, ¿no? Bien, pero sin caer en extremismos, ¿verdad? Vamos al punto a que me refiero, porque el lenguaje esotérico, digo yo, ¿verdad? Van a decir muchos, oye, ¿qué onda contigo, verdad? Yo no lo he escuchado decir palabras extrañas. El problema no son las palabras extrañas, el problema es el contenido de las frases que dicen. Contenidos muy generales, sin bases, sin sustento, ¿verdad? Afirmaciones, como yo digo siempre, en el aire, sacadas de sepa dónde, que no encuentras tú concordancia con la realidad. Como cualquier cuento, ¿no? De cualquier cómic, de cualquier historieta, de cualquier telenovela, pues diseñas un guión y vas avanzando, ¿no? De acuerdo a los mismos conceptos que tú vas formalizando, ¿verdad? Sobre las bases, sobre lo que basas tus argumentos, vas sacando más argumentos sobre eso, pero son todos imaginativos. Pero aún así, un guión de telenovela o aquellos tiene una secuencia lógica y se entiende, se puede comprender. Pero con estos no. El lenguaje utilizado solo ellos lo entienden, ¿verdad? Y solo ellos dicen qué es lo que quieren decir. Y la experiencia que hemos notado que no solo quieren decir una cosa, quieren decir muchas cosas, ¿verdad? Porque les piden la explicación de algo, te dicen en principio una cosa, después el mismo concepto es otra cosa. Es decir, incluso el mismo concepto es transmutable, ¿no? Como la alquimia, ¿no? O sea, vale para todo. ¿Y cuáles son los conceptos esotéricos que yo indico, ¿no? Bueno, el primer concepto con que inició la campaña de este gobierno y con que inicia el sexenio es el concepto de cuarta transformación, ¿verdad? ¿Y cuarta transformación de qué? ¿O qué vas a transformar? O sea, jamás explicaron en qué consistía la cuarta transformación y en qué sentido sería la transformación
de esa cuarta transformación. Porque cuando les preguntas, bueno, ¿y ese concepto de dónde lo sacan? Pues resulta que pues inventan toda una historia, ¿no? Que la primera transformación fue en tal periodo de la historia de México, la segunda en tal otro periodo y la tercera en este, y nosotros somos la cuarta transformación, ¿verdad? Y la primera, al parecer, empieza según ellos con el movimiento de independencia, ¿no? Movimiento de independencia que fue liderado principalmente por españoles y criollos españoles, de los más acomodados, no fue liderada por la clase indígena que no quería la independencia, los indígenas, ¿verdad? Porque estaban conformes con el trato que les daba la corona española, ¿sí? Sin embargo, los acaudalados españoles y criollos residentes en México, pues estaban disputando el gobierno, ¿no?, del país. Y había grupos, y entonces algún grupo, pues, acomodado también, pues dirigido, ya sabemos, José Ortiz, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un hacendado, ¿no?, cura y hacendado, tenía servidumbre indígena a su cargo. Pues inician lo que es el movimiento de independencia y todo el proceso que se da. Bueno, según ellos eso fue al parecer, pues la primera transformación, porque se logró la independencia, ¿no? O sea, la independencia de españoles, de otros españoles, que esa realmente, si lo vemos objetivamente, así sucedió. El indígena seguía su vida normal, y los que trabajaban en la hacienda, pues trabajaban en las haciendas, los que tenían sus tierras, pues estaban en sus tierras, en sus pueblos, ¿verdad? No tenían la necesidad prácticamente de decir, oye, me quiero liberar, ¿de qué? No tenían en sus manos el gobierno, lo tenían los españoles, que estuvieran de acuerdo con ellos y fueran afines a tal o cual gobierno. Bueno, esa es otra cosa, y responsabilidad de los indígenas, de los líderes indigenistas, ¿no?, indígenas de aquel entonces. Pero bueno, entonces inventan el punto que se inventan toda la historia, digo, una historia, y que acá describen en 3, 4 párrafos, ¿no?, primera transformación, segunda y tercera, y somos la cuarta, y como ya somos la cuarta, pues ya nos apropiamos de todos los méritos que ya le endilgaron a las 3 anteriores transformaciones, ¿no?, la de Benito Juárez, etcétera. Aquellos que eran fama, y ahora yo me agarro esa fama sentándome en las supuestas transformaciones de otros, y ahora yo soy la cuarta transformación, soy heredero, pues, digo, y sin explicar un proyecto concreto ni un plan concreto, jamás supimos en qué consistió esa cuarta transformación. Simplemente era palabrería. Estamos transformando México, ahora sí se está transformando. Término general que cabe todo transformando, ¿qué, para dónde, cómo, cuándo? ¿Qué tipo de transformación? Como ya hablé en un video hace mucho anterior, pues las transformaciones pueden ser negativas o positivas de algo, ¿no? Y además muchas cosas se transforman sin necesidad de la intervención humana, ¿verdad? ¿Qué tipo de transformación? Nunca quedó claro, y conforme avanzó el sexenio fue quedando menos claro, porque después, ya a mediados de 2020, 2021, finalizando en 2021, se empezó a escuchar ya López Obrador de que ya no utilizaba mucho el término de estamos transformando, ¿verdad? Luego empezó a manejar ya casi a finales del sexenio, sentamos las bases de la transformación, es decir, de unos cuantos años después de que dicen que están transformando y se está generando la transformación,
Pues resulta que el resultado ya en 2022, 2023, según sus expresiones, pues ya no están transformando, están creando las bases de la transformación, que es muy distinto, ¿no? A decir transformé algo, o sea, transformé algo porque ya lo finalicé, ¿no? A decir crearon las bases de la transformación, es decir, apenas voy a empezar a transformarlo. Entonces, pero todo el rollo inicial y toda la mayor parte del sexenio, casi, como digo, 2020, hasta 2023, mediados, pues hablaban de estar transformando y de que ya se estaba transformando el país, transformando, y no definían en qué se estaba transformando el país y cómo se estaba transformando y cuáles eran los resultados y hacia dónde estaba la transformación. Palabrería. Para venir a acabar, sentamos las bases o estamos sentando las bases de la transformación, y ya para 2024, final, mediados, ¿no? Inicio de 2024, pues ya hablaban de haber sentado las bases de la transformación, ¿verdad? ¿Qué bases? Igual, lenguaje esotérico, no entendemos qué bases, jamás se han explicado cuáles son las bases, cuántas bases son, sobre lo que se sustenta la posible transformación, porque eso quiere decir, si nada más tienen las bases ahora, quiere decir que no hubo transformación, ¿verdad? De la que haya sido, porque no definieron qué tipo de transformación, positiva o negativa. O sea, de acuerdo a su concepto estoy hablando, no. De acuerdo a cómo ellos lo plantearon, a la lógica de su planteamiento, de su razonamiento, de su lenguaje esotérico, pues, que no se entiende para nada. ¿Qué tipo de transformación? Digo, ¿qué tipo de bases de transformación? ¿Cuántas bases? ¿Y por qué si se empezó transformando el país y se estaba en el proceso de transformación, se decía, ya al finalizar, ya solo dicen que pues, no dicen no transformamos, no logramos, ni para bien ni para mal, no dicen eso. Dicen, nada más saltan a las bases. Ya sentamos las bases de la transformación. Y ahí se queda uno en el limbo, bases de la transformación. Pues hay que buscar la inspiración divina para entender y empezar a adivinar, pues ha de ser esta base, aquella base, o qué base. Ellos son los del planteamiento, ¿no? Ellos tenían que explicar específicamente y claramente cuáles eran esas bases, cuántas, de qué tipo, de qué calidad y con qué firmeza fueron sentadas esas bases, lenguaje esotérico que no entendemos. Y no entendemos porque al parecer ese es el planteamiento de que pues, no lo entienda nadie, ¿verdad? Por eso hablan en general. Digo, es algo premeditado. Y ahora, bueno, ya sentaron las bases y ya con el nuevo gobierno igual, Claudia Sheinbaum, pues sí, sostienen eso, ya sentamos las bases, pero ahora dicen, ya construimos el primer piso, ya no son bases, ¿verdad? Ahora es un piso. Lenguaje esotérico otra vez, piso, ¿qué tipo de piso? ¿A qué piso se refiere? Pues ya tenemos el primer piso, y es el primer piso, ¿verdad? No es cualquier piso. Entonces ahora vamos por el segundo piso, y ya iniciamos la construcción del segundo piso, y nos quedamos en el limbo, en las mismas. ¿Qué significa segundo piso? ¿A qué te refieres con segundo piso? Una cosa está destruyendo a la Suprema Corte de Justicia, pero eso no significa ningún piso de nada, ¿no? Es una acción concreta sobre un órgano del Poder Judicial, digo, el Poder Judicial a destruirlo, ¿no? Y apañarse el dinero, 16.000 millones de pesos. ¿Sí? Pero eso es otra cosa, ¿no? No definen ¿cuál es el primer piso? ¿O en qué consistió el primer piso? ¿Hasta dónde abarcó el primer piso? ¿De qué está hecho el primer piso?
lenguaje esotérico, hay que rogar a la Virgencita para entenderlo, pero pues ahora no te preocupes porque pues ya entendiste que estamos en el primer piso, según lo manifiestan ellos. Vamos ahora a la construcción del segundo piso, y el segundo piso se parecerá al primer piso, se estará hecho de la misma manera del primer piso, o cómo será el segundo piso y a qué altura estará el segundo piso, ¿verdad? No nos dice nada esa palabra, ¿verdad? Sin embargo, al parecer a sus bases que las tienen controladas, pues logran que se traigan esos conceptos sin ninguna explicación, sin ningún razonamiento, en realidad, sin haberla entendido. Ah, sí, el segundo piso, sí, está bien, vamos por el segundo piso. Pues es lo que creo que dicen, ¿no? Los afiliados que nada más aportan el voto y que no tienen ninguna otra decisión y que no entienden de nada. Si nosotros no entendemos tampoco qué quieren decir con el segundo piso, pues ellos menos, ¿verdad? Lenguaje esotérico. Entonces el nuevo gobierno va por el segundo piso, señores. Hay que adivinar a qué se refieren con el segundo piso. Y eso en la cuestión, me quise referir nada más a la cuestión fundamental, quiere decir a la cuestión medular de su supuesto proyecto de gobernanza del país, ¿verdad? Y de desarrollo del país. Nada más me quise referir a eso, no a los otros conceptos específicos de sus declaraciones, de cuestiones que hablan igual en general, ¿no? Que hacen afirmaciones sin demostrar, sin dar evidencia, sin sustento, sin argumentación suficiente, simplemente afirmaciones. Por ejemplo, ya vamos bien, estamos requete bien, una afirmación general, bien en qué, cómo, cuándo. A mí me parece, yo estoy contento porque, me voy contento, dice el observador, porque el país ha quedado muy bien, frases, palabras, generalizaciones. Palabras, está contento, ay, qué bueno. Al país le fue bien, ay, qué bueno, le fue bien al país. ¿Corresponde esa frase con la realidad? Pues no corresponde, no, porque el país está en crisis, en quiebra, saqueado. ¿Sí? Entonces, estamos obviando muchas afirmaciones de ese tipo que a diario las daba y al parecer se van a seguir dando en estos momentos. Entonces me quise enfocar a la cuestión medular del proyecto de enfoque general para desarrollar al país. Vamos por el segundo piso, señores. Entiendan qué es el segundo piso. Pues no sabemos. ¿Le pides explicación a ellos? No, pues el segundo piso, es que con el segundo piso nos va a mejorar, es que el segundo piso, pues ya vamos a ser mejor país, mejor desarrollado. Pura fraseología, ¿no? Esotérica. ¿Por qué esotérica? Porque pues, no le entiendes. Y la única manera es que te trates tú de buscar la explicación, la que sea, ¿no? Cualquier explicación arbitraria será buena porque cabe todo en esa generalidad. Puesto que no te da una explicación, una definición concreta y precisa, pues tú puedes hacer tu interpretación como se te dé la gana, ¿verdad? Y te podrán decir, ah, sí, así es. O no, así no es. Por otro lado, bueno. Cosas de ese tipo no estamos viviendo en este país. Pero entonces, ¿por qué la causa de ese lenguaje esotérico? Es la otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si pueden ser precisos? ¿Por qué si tienen equipos técnicos no son precisos y no presentan proyectos bien concretos, bien diseñados, no? ¿Por qué si ahora la que gobierna dice que es una científica, no actúa de acuerdo a los conceptos, preceptos del método científico? Y cuando hable de precisiones, de evidencia, hable en concreto, que se entienda específico y no esas generalidades de vamos por el segundo piso. ¿Por qué? Pues está claro, ¿no? En 6 años de gobierno, ¿por qué?
porque no quieren dar a conocer la verdad ni la explicación correcta y entonces se escudan en esas palabras pomposas y repetidas muchas veces, muy generales, donde no se comprometen a nada, ni a definir nada, ni a tener compromiso de nada, porque es muy generales. Vamos por el segundo piso, que nos va a ir muy bien, pero eso no te compromete a nada, porque el quien escucha puede interpretar eso, puesto que el concepto no es específico ni claro, ni hay un proyecto concreto, pues lo puede interpretar de cualquier manera, ¿no? Igual valdrá su interpretación de ese que la de otro, aunque difiera un poco, ¿no? Entonces el lenguaje esotérico utilizado pues, para manipular, para decir embustes con apariencia de verdad, afirmaciones que no implican compromiso de nada, porque podrán decir, bueno, eso es lo que tú entendiste, ¿verdad? De fácil, ¿no? Oiga, pero usted dijo que esto, y no... Pues lo que tú entendiste, pero yo quise decir esto. Es decir, se puede manejar al antojo del que lanza la generalidad. Por eso el lenguaje esotérico, las sectas esotéricas, pues nada más los sacerdotes tienen el derecho de dar las interpretaciones que quieran y los que integran esa secta pues tienen que aceptar, aunque no estén de acuerdo, aunque ellos hayan pensado otra cosa por lo que se les está diciendo, lo que diga el sumo sacerdote, porque pues, puede decir cualquier cosa sobre la base de un concepto esotérico, lenguaje esotérico. Ayer dije que era esto, ahora digo que es que, y mañana, no, pero es que faltó esta interpretación, y cosas así, ¿verdad? Y no te comprometes a nada, porque luego te dicen, pues tú entendiste así, pero no era así lo que yo te quería decir. Ese es el juego sucio sobre lo que se ha basado este movimiento fascistoide de la 4T, ¿verdad? Ese grupúsculo de arriba que manda, está bien claro que está manipulando, engañando y lanzando embustes, no solo al país que gobiernan, a sus propios afiliados, a sus compañeros de partido, digo, de los de abajo, ¿no? Porque el grupito de arriba bien que entiende cuál es su labor y por qué están ahí, los beneficios y privilegios que están teniendo. Y para sostener esos privilegios, pues se mantiene contenta la masa, lanzando frases esotéricas de esa manera, que pues no puedes cuestionar porque no la entiendes y te quedas en duda, ¿verdad? Bien, entonces, por eso considero yo que es un lenguaje esotérico, ¿verdad? Ellos, claro, los 4T y todos no van, obviamente para ellos no es un lenguaje esotérico, es un medio de defensa para confundir, para manipular, ¿sí? E idearon esas estrategias, ¿no? Y idearon esa manera de informar, dicen, a la gente, ¿no? De comunicarle, de justificar todo lo que no han hecho, de todas las arbitrariedades realizadas, ¿no? Con un lenguaje incomprensible para sus propios compañeros de base de partido, los que les dan el voto nada más, pero que no tienen ninguna decisión para los que gobiernan allá arriba, que son ellos, un grupito, ¿no? Y es por eso la conveniencia de utilizar todos estos lenguajes que no explican nada, que no comprometen a nada y que te dan mucho campo para moverte, ¿sí? Para escaparte de los compromisos, ¿verdad? Para huir incluso a las discusiones, para no argumentar, para ocultarte, para disfrazar tus verdaderas intenciones, ¿verdad? Un lenguaje general y esotérico, pues que no sea comprensible para la gente y solo será comprensible hasta que quien lo lanza le dé la explicación que se le dé la gana darle a aquella persona, pues que pues no entiende, ¿verdad?, qué es, y que lo que logra entender es lo que se trata ya de suponer que debe ser,
y explicarse, ¿verdad? Entonces esa confusión les ha permitido aún tener algo de bases, de votos, ¿no? Porque ya sabemos que una gran parte de sus apoyadores lo han comprado. Solo el 30% de este país votó por ellos. A pesar de todo el dinero, la compra de votos, ¿verdad? Pero dentro de esos 30%, pues debe haber como un 15% que sí sigue creyendo, no es el que le da la disque popularidad. Y claro, si te lanzan preguntas esotéricas como esta para definir la popularidad de alguien, pues obvio, ¿no? Vas a tener que decir sí a todo. ¿Está usted de acuerdo que combata la corrupción? Pues sí, todos están de acuerdo, pero eso no quiere decir que esté combatiendo la corrupción o que no haya habido corrupción en este gobierno. ¿Está usted de acuerdo que se apoye al sector de la salud y que el presidente quiera diseñar un sistema para que todos tengan acceso a la salud? Pues sí, le da popularidad. Pero en los hechos eso no está pasando, ¿verdad? Tú puedes mandar las preguntas para generar la popularidad de alguien por una pregunta que no tiene solidez. Y entonces se llegan igual a conclusiones esotéricas, ¿no? Porque sus propagandistas ven los datos y dicen, miran cuántos están a favor de esto, es muy popular, todos los apoyan y lanzan las campañas y las propagandas, ¿no? Bien, entonces ese es el punto de vista. Transformación, ¿qué era ese concepto para la gente? Pues no significa nada, pues no hay explicación. Segundo piso, primera, segunda, tercera, cuarta, simple manipulación de las conciencias, simple ardid y artimañas para generalizar todo y no adquirir compromisos, para no responder por nada, para ocultar la verdad, para manipular, ¿verdad? Y confundir, y de esa manera pues respaldar los intereses muy personales de ese grupo que controla la 4T, controla Morena, ese grupo muy pequeño, ¿no? De líderes, ¿no? Y seguir conservando sus privilegios. Así ha sido todo el sexenio. Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Y al parecer se va a continuar con ese lenguaje esotérico. Pero no te preocupes, vamos por el segundo piso. Sí, segundo piso, ajá, sí. Habrá un segundo piso de sepa qué, pero será un segundo piso que seguramente te va a favorecer. ¿Qué cosas, no? Carajo. Bien, ahí la dejamos y les agradezco sus atenciones.